Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Rubio y voy a hablarles del tema del cálculo pi. Voy a intentar introducir algunos conceptos generales y lo voy a intentar hacer a partir de ejemplos sencillos para que se entienda mejor. Vamos a empezar definiendo el lenguaje, el cálculo pi. El cálculo pi se define como un modelo formal para sistemas de procesos concurrentes que comunican información entre sí a través de canales. Vamos a describir cómo se denotan los canales y cómo se denotan los procesos. Los canales se denotan por un conjunto n y se denotan cada uno de ellos como letras minúsculas. A, B, C, etcétera. Ahora, ¿cómo se denota un proceso? Un proceso P, vamos a hacer una definición recursiva, se denota por alguna de las siguientes definiciones que vamos a poner aquí. La primera definición es el proceso vacío, que quiere decir que no hace nada. A ver, una segunda definición sería escribir el valor B sobre el canal A. Nótese que se denota como uno de los que está en el conjunto. Entonces escribimos B, que esta es la información en ese canal. B a su vez es un canal que tiene que estar dentro del conjunto de canales que definimos arriba. Y después de hacer esto, continuamos con lo que resta del proceso, que se denota recursivamente como P, porque la definición de lo que sigue tiene que cumplir con la manera en que vamos a definir este de acá. Bueno, como les dije, esto es escribir B en A. Listo. Continuamos con la lectura. Así se denota la manera de leer X de A. Entonces vamos a leer lo que venga en la variable X del canal A. Otra definición sería esta que tenemos aquí, barra vertical, que quiere decir ejecutar en paralelo. Perdón, aquí se me olvidó que sigue el resto del proceso. Esto es ejecutar en paralelo. Seguimos con el operador para crear un nuevo canal. Entonces, este que está aquí, esta es la letra new del alfabeto griego. Entonces, crear el canal X y seguir después con el resto del proceso definido como está aquí. Listo. Entonces, como les digo, esto es crear canal X. En el scope de P. Esto es como cuando ustedes crean una función en un lenguaje de programación cualquiera y crean una variable dentro de esta función, entonces esa variable solo tiene sentido dentro de la función que se creó. Entonces, asimismo, el canal X solo tiene sentido dentro de este proceso P. Listo. La última función que les voy a explicar es P más P. ¿Qué quiere decir? Procesar alguno de estos dos en un OR exclusivo, con un XOR, procesar alguno de los dos. Listo. A partir de estas definiciones vamos a construir programas que realizan alguna tarea. Vamos a pasar a unos ejemplos para mostrar ciertos conceptos básicos. Un ejemplo trivial es el que sigue. Como se ve, lo que estamos haciendo es, en el proceso de la izquierda, leer el nombre X, le ponemos X a la variable del canal A y luego hacer el proceso P. Y concurrentemente, en el proceso de la derecha, estamos escribiendo sobre el canal A el nombre B y después hacer el proceso Q. Ahora, hay una forma como de reducir, entre comillas, este proceso, estos dos procesos, y lo que hacemos es como en cierta forma ejecutarlo. ¿Qué va a pasar? Entonces, el proceso de la derecha va a escribir este nombre B sobre el canal A y en la izquierda se está leyendo el canal A. Entonces esta variable, este nombre B va a pasar sobre esta variable X.
Y esta variable x va a ser utilizada en el proceso P que sigue para seguir el proceso, para ejecutarse. Entonces, ¿qué pasa? Como de A leemos X y lo ponemos en el proceso P, esto se denota de la siguiente manera. P va a ser ejecutado con B reemplazando el valor de X. Entonces X en cierto modo era una variable y ahora su valor se llena con el nombre que pasó aquí, que es B. Ahora por la derecha lo que va a pasar es que como ya se escribió, este proceso ya no tiene nada más que hacer y lo que sigue es Q. Listo. Entonces, con esto podemos ver un concepto fundamental que se llaman las variables bound, perdón, las variables que están de alguna manera atadas y las otras que son libres. Listo. Entonces, para explicar esto más fácilmente, les voy a mostrar una función de las que conocemos comúnmente, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más a. Las variables bound son las que no tienen un valor por sí mismas, sino que de algún modo llega. Entonces, por ejemplo, aquí la variable x, que está aquí y que está aquí, es de tipo bound, porque no tiene valor por sí misma, su valor depende de lo que entra en la función. Y las variables libres son las que tienen valor por sí mismas, porque pueden estar definidas desde antes. Por ejemplo, esta, a es una variable libre. Asimismo, en el cálculo pi tenemos variables bound y free. Por ejemplo, esta variable x que vemos aquí es una variable bound. ¿Por qué? Porque su valor no es intrínseco a ella misma, sino que viene de este proceso de la derecha que escribió el valor b en ella. Es como una variable, como si fuera la x de esta función. Entonces esta es una variable bound, la x. Como ven aquí, fue reemplazada por la variable b, como si yo hiciera f de 2. La x no tiene un significado por sí misma. Podemos reemplazar esta x por una z, por una z, una y, lo que sea, y el resultado va a ser el mismo. Aquí es igual, esta x de aquí la podemos reemplazar por cualquier letra, z, x, lo que sea, y el resultado es el mismo. Se va a ejecutar en P y su valor va a tomarse como B cuando se escriba en el canal A. Por eso se llama bound. Ahora, en este proceso que vemos acá, las variables A, el canal A y B, esas son variables libres. Estas de aquí son libres. Porque tienen un valor intrínseco. Ellas no son variables, no dependen de otro proceso que escriba su valor. El canal A está definido y eso es lo que quiere significar A. Y este valor que está acá, B, es lo que se quiere significar, que se escriba B. Aquí igual queremos leer del canal A específicamente. Siguiendo con las definiciones, vamos a mostrar un par de funciones. La primera es fn, que quiere decir los free names, free variables, de un proceso P. Entonces, bueno, como les digo, es el conjunto de free names en P. Otra que vamos a definir es Bn, que quiere decir el conjunto de bound names en P. Bueno, entonces para ilustrar un poquito esto les voy a dar un ejemplo trivial. Por ejemplo, los free names, un par de ejemplos de hecho. Los free names de este proceso. Entonces, esto se define como un conjunto común y corriente. Y bueno, los free names de este proceso viene a ser A, porque a X le va a llegar un valor y como ya les dije, no tiene por sí mismo un valor, es solo un placeholder. Listo. Ahora, por ejemplo, los bound names del mismo proceso. Pues bueno, esto es fácil porque es el name que queda, que es X, que como les digo no tiene valor por sí mismo, entonces es un bound name. Esto simplemente es una definición
para mostrar el conjunto de los free names y los bound names. Otro ejemplo, por ejemplo, los free names de la escritura, ahora ya no es la lectura, sino la escritura de X en el canal A. Entonces, lo mismo, esto es un conjunto y en estos free names, ambas variables, ambos nombres en este proceso, ambos nombres van a ser free. ¿Por qué? Porque X tiene un valor por sí mismo, no lo estamos recibiendo de ningún otro proceso y A es el canal al que vamos a escribir, tampoco lo estamos recibiendo de ningún otro lado, entonces son free names. Ahora, los bound names para este mismo proceso, pues será el conjunto vacío, ¿verdad? Porque ambas variables, ambos nombres son free names. Listo. Ay, la embarré. Perdón un segundito. Listo. Ahora, continuando. Otra definición que vamos a hacer es algo que se llama congruencia estructural. Uy. Bueno, la congruencia estructural se define cuando dos procesos se definen así. Y quiere decir que el proceso P y el proceso Q son equivalentes, son el mismo proceso, denotan lo mismo, el mismo proceso. Bueno, entonces para determinar si dos procesos son congruentes estructuralmente, hay varias maneras, pero hay unas reglas definidas. La primera es que sea simplemente que el proceso P sea simplemente otra manera del proceso Q porque simplemente se cambiaron las variables bound. Entonces se puede llegar de P a Q reemplazando variables bound. Porque como les digo, las variables bound, si se cambia el nombre, no, si se cambia la letra con que se denotan, no va a cambiar el resultado del proceso. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si leemos en el canal A el nombre X y luego lo escribimos en el canal X, escribimos cualquier cosa, digamos B. Aquí la variable bound va a ser X, ¿verdad? Esa es la variable bound. ¿Por qué? Porque podemos hacer esto. Podemos decir que este proceso aquí es congruente estructuralmente con este proceso de la derecha, en que vamos a reemplazar X por Y. Estos procesos son perfectamente iguales, porque cuando se escriba algo en el canal A, él simplemente va a tomar eso que se escribió, que sería Y o X, o se puede llamar como sea, y lo va a poner en el siguiente proceso. Va ahí, va a escribir B. Entonces es simplemente un placeholder. Ese es el primer caso para la congruencia estructural. El segundo caso es un tema de propiedades que tienen la sintaxis de estos procesos. Por ejemplo, que la operación de ejecutar en paralelo es asociativa y conmutativa. Y no solo esa, sino también la operación de ejecutar XOR. Estas dos son conmutativas, son conmutativas y asociativas. Entonces, se puede hacer cierta álgebra con esto para llegar a que dos procesos son equivalentes. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un proceso P ejecutado en paralelo con un proceso Q es congruente estructuralmente con un proceso Q ejecutado en paralelo con un proceso P. Ahí está la conmutatividad. Y lo mismo va a pasar con el operador XOR de ejecución. Entonces es lo mismo. PQ, QP, con estos dos operadores nos da lo mismo. También, bueno, por la asociatividad tenemos que esto también se cumple.
Listo. Entonces también son congruentes estructuralmente esos dos procesos. Se cumple también para el operador más, como les dije, también es conmutativo. Aquí puede ir el operador más sin problema. Entonces, ustedes pueden llegar de un proceso que está definido de esta manera a que hace exactamente lo mismo a un proceso que está definido de esta manera. Entonces, esa es la idea. Ahora, hay otro conjunto ¿de qué? De parámetros que nos pueden decir que dos procesos son congruentes estructuralmente. Esto realmente es un montón de definiciones y las pueden encontrar en el libro, pero vi varias que tienen que ver con el operador new, que es el que crea canales. Por ejemplo, crear un canal y después no hacer nada es equivalente a no hacer nada. Son cosas de este estilo y son formalidades del lenguaje y están todas en el libro. Y la idea con esto es como hacer álgebra y un poquito, o sea, hacer álgebra con un proceso y demostrar así que es equivalente con otro. Por ejemplo, que crear un proceso y luego hacer P y Q paralelo es congruente estructuralmente con hacer P y esto de acá. Entonces, como les digo, hay varias reglas de estas, son formalidades y están hechas para eso, para demostrar que dos procesos hacen lo mismo. Listo. Continuando con definiciones, aquí hay una más interesante, que es un nuevo operador para los procesos. Ya les digo cómo se llama. Es el nuevo operador de replicación. Lo que nos permitirá hacer que un proceso se ejecute y después de ejecutarse se deje a sí mismo, se cree una copia de sí mismo. Entonces se denota de la siguiente manera, está definido formalmente de esta forma. Es con el operador de exclamación y bueno, congruente estructuralmente, ¿sí? Como acabamos de definir, equivale a ejecutar P, como les dije, y en paralelo, o sea, P se ejecuta y después de ejecutarse, bueno, en paralelo, pero igual este se va a usar y ya no va a quedar nada. Y lo que va a quedar es el mismo P. Pero es una definición recursiva. Entonces va a dejar P y va a dejar otra vez el operador de replicación. Esto quiere decir que corre infinitamente, porque deja P, sigue el operador de replicación y es una definición recursiva. Entonces, si se vuelve a ejecutar, queda P y otro operador de replicación con P. Entonces, se ejecuta infinitamente. Voy a darles un ejemplo sencillo de lo que podemos hacer con este nuevo operador, que se define como sigue. Bueno, así está definido y lo que vamos a hacer es ver qué sale de ejecutar estos procesos. Entonces, como ven aquí a la izquierda, este proceso lo primero que va a hacer es escuchar en el canal S algún nombre B que le escriban. Y el de la derecha está escribiendo en el canal S el nombre A. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta A se escribe en esta B, es instanciada y una vez hecho esto, esta B va a pasar al siguiente proceso. ¿Verdad? Esta A que es instanciada ahí. Entonces aquí se pasa una A. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? Ah, bueno, aquí a la derecha, como ven, esta es la operación de crear el canal para que la comunicación de estos dos procesos sea posible. Entonces, esto nos queda aquí. Y bueno, entonces pasamos a que en el canal S queda lo de aquí, pero instanciado con A. Entonces, en el canal S se está escribiendo A. Y a la derecha, aquí no queda nada porque esto ya se consumió. Entonces, esto es lo que va a pasar. Perdón, me faltó esto que es lo más importante de todo. Este simbolito de exclamación, que como les digo es el operador de replicación, que hace réplicas del mismo proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este SA va a estar escribiendo a quien consulte el canal. Entonces, por ejemplo, en paralelo, aquí a la derecha puede haber un proceso que lea algún canal
perdón, lea el canal S y el nombre X, ¿verdad? Y luego haga algún proceso P. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esperen, bajo un poquito para mostrarles. Ya vieron la definición recursiva de esto. Entonces, esto va a pasar a esto que voy a escribir aquí. S, vamos a escribir A en el canal S y luego vamos a hacer la replicación. Así es como está definida la replicación aquí más arriba. Como ustedes ven, eh, lo que queda de todo esto, que en nuestro caso es el símbolo de exclamación con SA, entonces queda SA, escribiendo A aquí, y luego, perdón, esto es una ejecución paralela, y luego, entonces, se replica el programa, el proceso, y así puede seguir infinitamente, porque aquí se vuelve a instanciar y vuelve a crear, vuelve a escribir A en el canal S y se replica. Entonces puede seguir infinitamente. ¿Y qué pasa aquí a la derecha con lo que teníamos? Pues entonces él va a leer A del canal S y lo va a reemplazar en X. Entonces esta de aquí pasa acá a la final y P se va a evaluar con A reemplazando X. Y ya. Entonces esto de acá se va a ir, pero va a quedar la replicación del programa y se puede seguir leyendo infinitamente con algún otro proceso que vuelva y lea el canal S poniéndole algún nombre X a la variable. Entonces, esto de alguna manera se define como una memoria. Este procesito de acá se define como una memoria. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriben una vez algún valor, que en este caso es A, cuando vuelvan a leer ese canal, él va a responder siempre esa A. Lo que hayan escrito ahí la primera vez va a seguir, va a responderlo ese proceso, siempre que lean ese canal. Entonces de eso se trata. Escriben una vez y él siempre va a responder lo mismo. Bueno, para terminar, quiero hablarles de algo que es inherente al cálculo pi, que es su indeterminismo. Para ilustrarles esto, les voy a pintar aquí un ejemplo. Bueno, resulta que el cálculo pi es inherentemente indeterminístico. ¿Por qué? Porque puede modelar procesos concurrentes y dependiendo de cuál de ellos se ejecute primero, pueden haber dos caminos distintos en la ejecución de los procesos. Por ejemplo, aquí tenemos que ahí el proceso de la izquierda está escribiendo en el canal A el nombre y el de la derecha, a su vez, está escribiendo en el canal A el nombre Z. Nótese que por estos operadores, estos procesos, los tres, se están ejecutando concurrentemente. Entonces, ¿qué pasa? El de la mitad está leyendo en el canal A algún nombre que le escriban, pero el resultado, bueno, después de leer ese nombre, lo va a escribir en ese nombre que llegue. Va a escribir el nombre V. ¿Qué pasa? Dependiendo del nombre que le llegue primero, si es el de la izquierda, le va a llegar Y aquí, pero si es el de la derecha, le va a llegar Z. Entonces, dependiendo de cuál escriba primero, el resultado de estos procesos va a ser distinto. Entonces, tenemos dos caminos. El primer camino es que escriba primero el proceso de la izquierda, ¿verdad? Entonces, la Y va a pasar, aquí como les pinté acá, va a pasar a reemplazar esta X en este proceso. Entonces quedaría de esta manera. Después de que se lea en el canal A esa Y que se está escribiendo, entonces la Y es reemplazada en esta X de aquí y terminaríamos escribiendo en Y el valor V. Y a la derecha nos queda este de acá, nos queda intacto. Ahora, el otro camino que tenemos es por la derecha, es que se ejecute primero el proceso de la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? La Z va a pasar a X y esa X, bueno, se va a reemplazar aquí,
pero ya no con una Y, sino con una Z. Entonces el resultado sería que en el canal Z se escribe el valor B y, oh, perdón, que es que aquí queda a la izquierda el resto del proceso. Entonces en el valor Z se escribe el valor B y a la izquierda nos queda esto de acá intacto. Entonces nos queda esto así. Entonces, bueno, cuál de los dos ocurra depende de cuál se ejecute primero. Y por ejemplo, en un conjunto de máquinas dependería del microsegundo en el que alguno de los dos empezó a correr y le ganó al otro. Entonces, esto lo modela naturalmente el cálculo pi. Esta es la última definición que les voy a dar y bueno, espero que hayan entendido un poquito porque realmente no me parece muy como intuitivo la notación del cálculo pi. Eh, Intenté hacerlo con varios ejemplos y bueno, eso es todo porque el video se está haciendo ya muy largo. Gracias.